Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast libre de bebidas descafeinadas. Somos Jenny y Jerry, y así como lo escuchan, somos Pro Café. En este espacio te compartiremos lo mejor de nuestras charlas, que son muchas y variadas. Hablaremos de lo que hacemos día a día, de nuestros proyectos, de nuestros sueños, nuestras experiencias y aprendizajes como mujeres, madres y emprendedoras. Y claro, hablaremos sobre nuestras bendiciones, que al fin y al cabo son las causantes de que hayamos convertido el café en nuestra gasolina diaria. Acompaña. Hola Yeri, ¿cómo estás? Hola, hello, ¿cómo vamos? Todo bien, todo bien. Cuéntame, ¿tu taza de café en mano ya? Sí, yo, taza de café y hasta chocolate. Tú sabes, la famosa caja de chocolate que tengo hace ya como una semana y me he venido comiendo un chocolatico cada día porque no los quiero terminar, están deliciosos. Esa caja de chocolate, mira que abusado. Yo ni por amor la hubiese dejado una semana. Yo me la como al momento. No, es que sí. Hubo unos días que tuve que, repetir dosis, pero como veía que se iban a acabar rápido, pues no, estoy a uno por día. Qué disciplinada, qué disciplinada. Eso es lo que se llama tener dieta, chicos. Dieta Sí, y sobre fe. todo balanceada. Bueno, hoy tendremos un episodio especial. Estaremos hablando de música. Candela. Imagino que se preguntarán, ¿y estas que saben de música? Bueno, realmente no sabemos nada de música, es una realidad. Pero tenemos con nosotras a alguien que sí sabe y sabe mucho de música. Digamos que el episodio de hoy no es solamente especial porque hablaremos de música, sino porque tenemos a la primera invitada en nuestro podcast. Y antes de presentarla, antes de darle todos esos bombos y platillos que ella ahí en silencio está esperando, vamos a contar, Jerry, cómo surgió la idea de este episodio musical. Bueno, ustedes saben que estas mentes, cuando se ponen a hablar, hablan de todo. Y nosotras nos pusimos a hablar sobre lo degradada, que, bueno, según nosotras, están las letras de algunas de las canciones más escuchadas actualmente. Y nos pusimos a hablar y a decir que a pesar de que en nuestra etapa de adolescencia ya la cosa pintaba fea, porque sí, tampoco es que era lo mejor que había en el mercado, aún así había mucho que se podía rescatar desde dentro de los géneros populares. Por ejemplo, nosotras nos acordamos que nosotras crecimos con esos merenguitos sabrosos de la playa. Ese es Juan Luis Guerra, El General, Proyecto 1, el famoso baile del perrito. Ese fue mi primer perreo. La primera vez, sí. Entonces, todas esas canciones pegajosas, pero tenían siempre ese sentido doble, esa cosa, pero no eran lo que se escucha ahora. Nos pusimos a pensar y cuando nuestros hijos crezcan, que recuerden acerca de su infancia, de su adolescencia, yo me imagino a Seba recordando, ay, aquel hit que había cuando yo estaba chiquito de si tu novio no te mama, y entonces yo me quedé, ¿what? Eso no puede ser. Eso no puede ser el recuerdo grato de la infancia de mi hijo. Te entiendo. Pero fíjate que estábamos conversando eso y también nos vino a la mente una problemática. Ok, esa es solamente nuestra visión del asunto. O sea, somos simples consumidoras que tenemos un criterio justificado, por supuesto, en nuestros gustos, en nuestras preferencias, pero no conocemos de música, no tenemos una formación profesional. Y Exacto. ahora sí, es momento de presentar a nuestra invitada que sí tiene una formación profesional. Es graduada de flauta por el Conservatorio Amadeo Roldán en La Habana, Cuba. Además es licenciada en Filología, graduada por la Universidad de La Habana también, y actualmente es aspirante a doctorado en Filosofía por Vanderbilt University. Le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Elvira Aballí. Pa, 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 pa. Ay, cuántos bombos y platillos, cuántos Te lo bombos y mereces. platillos. No, pero ¿sabes qué fue lo que más me gustó? Hay una parte en tu intervención que tú decías que sí sabe, me recordaste a Marlene Domínguez, ¡Qué te lo bueno! juro. Me recordaste cada vez que nosotros estábamos en la clase o teníamos algún ejercicio, un examen y Marlene nos decía, tú sí Sí sabes, sabes, sí.
sí sabes. Pero bueno, muchas gracias por invitarme al programa y estoy muy animada con la propuesta de la discusión de hoy. Gracias por aceptar, mi vida, gracias. Mira, a nosotros nos gustaría iniciar la conversación hablando sobre aquellos elementos, Elvira, que pudieran describir o definir lo que denominamos como buen cantante. Lo voy a poner entre comillas, ¿verdad? Imagino que quizás no haya propiamente un decálogo, pero quizás algunas líneas técnicas, musicalmente hablando. Bueno, es muy interesante lo que me estás diciendo cuando usas la palabra decálogo, ¿no? Sobre todo. La cuestión es que pudiéramos hablar de más de 10 técnicas, ¿no? Wow. Que hacen de un buen cantante un intérprete de buen gusto, ¿no? Un intérprete que tiene además una proyección escénica que es importante. Pero ahora cuando tú lo dices, y recuerdo nuestra discusión anterior, habíamos hablado, por ejemplo, de Ariana Grande, habíamos hablado de Justin Bieber, ¿no? Que son como fenómenos ahora, no solamente en redes sociales como TikTok, sino también en el panorama cultural, ¿no? Entonces habíamos pensado, por ejemplo, en dos temas, habíamos hablado de Save Your Tears, que es de The Weeknd, y habíamos hablado de Lonely. ¿Por qué? Porque estos temas, aunque son diseñados o están diseñados para un receptor que no necesariamente tiene que ser un especialista, sí tienen una serie de recursos, ¿no? Pudiéramos hablar, por ejemplo, el uso del falsete, que es una palabra que proviene del italiano falsetto, que es un diminutivo de falso, y que es precisamente cuando, y esto lo vemos mucho en Ariana Grande, en otros temas y muchas de sus interpretaciones, que es cuando se alcanza ese registro alto, esa voz que parece falsa, pero que al mismo tiempo hay que tener una técnica muy desarrollada para tener un falsete, ¿no? Que sea adecuado. También pensemos, por ejemplo, en recursos como el vibrato, que son una especie de oscilaciones regulares, ¿no? Que se producen en la voz y que hace precisamente eso, vibrar, ¿no? También podemos pensar en los sonidos nasales, ¿no? Porque el sonido nasal, lo mismo puede ser una manifestación de una mala técnica como de una buena técnica. Entonces es muy fácil distinguir cuando un sonido nasal pues está colocado, está bien afinado. También un buen cantante, por supuesto, se define por su tesitura. O sea, la amplitud del registro de un cantante es esencial. O sea, tenemos voces como la de Adele, que está más bien a un registro de contralto, y tenemos otras voces más agudas, como es el caso, por ejemplo, de Ariana Grande, que es una de las que estamos discutiendo en el programa de hoy. También, precisamente la consistencia en la producción del sonido, la colocación de la voz. Y aquí entrarían, por ejemplo, inflexiones vocales como los melismas, ¿no? Que de alguna manera son recursos que le imprimen riqueza a la interpretación y que van asociados también a la creatividad del artista. Aquí en el panorama cultural de los Estados Unidos se habla de riffs and runs, que son precisamente recursos, ¿no? Que afectan al nivel de la frase. Son notas utilizadas que no son, por supuesto, no son utilizadas arbitrariamente, sino que responden un fraseo que enriquece la melodía, evita la linealidad, evita la repetición esta que puede ser trillada, ¿no? Y casi siempre se colocan en secciones donde hay una mayor intensidad o se requiere una mayor expresividad. No sé, el clímax de la canción o un momento de un dramatismo, ¿no? Un lirismo. Un mal ejemplo de una técnica que se usa y que enriquece también, que esa técnica se conoce como el vocal fry, es Britney Spears, que abusa demasiado de esta técnica. Es esa voz ronca, ¿no? Que un poco que es asociada con la seducción y ese, digamos, erotismo que caracteriza sus interpretaciones, que en otros artistas lo que hace es enriquecer. En el caso de Britney Spears hay un abuso, ¿no? Y también, por ejemplo, pudiéramos ver esta idea del belt voice o el belting, que es una técnica que sitúa o localiza la emisión del sonido en el pecho, ¿no? O sea, la caja torácica como
Imagínate un piano, imagínate la caja de resonancia de un piano en tu pecho. Entonces esto permite una amplitud mayor del registro vocal y, por supuesto, sobre todo el grave, ¿no? O sea, el registro medio hacia el grave. Entonces sí, hay muchísimos recursos que harían de una interpretación o de un artista, ¿no? Un cantante, pues un artista que vale la pena, ¿no? Escuchar. Y aunque las Wow. letras, sí, aunque las letras puedan ser de un tono más popular o quizás no sea, no sé, no sean textos muy nerudianos, más bien a lo Becker, ¿no? Poesía eres tú, pero bueno, sí hay recursos, ¿no? Que le dan un valor a la interpretación. Qué Oh, interesante. wow. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy, muchachas. Muchas gracias. No, mentira. Miren, si ustedes yo sé que se sienten igual que yo, no es fácil hablar con una filóloga y mucho menos con dos. Así que si no entendieron la mitad de las palabras, estoy con ustedes, muchachos. Estoy con ustedes. Oye, me pidieron No, un mentira. decálogo, me pidieron un decálogo. Ajá, si no, espectacular, espectacular, espectacular. Bueno, Elvira. Sí, no, definitivamente, y definitivamente hay unos que nacen con voz y otros que sin ninguna, porque que es un poco injusto, porque todos, óyeme, si todos tenemos unas cuerdas vocales, pues todos tendríamos que tener cuerdas vocales afinadas, creo yo, pero bueno, son dones que a unos les toca y a otros no. También el oído, la parte de quien lo escucha, ¿no? También es muy particular, hay para quienes los cantantes son buenos y para quienes no. Y vamos a hablar de eso un poquito ahora también. Pero a ver, mira, cuando estábamos hablando nosotros en estos días, a mí me llamó mucho la atención que tú explicabas sobre los nuevos paradigmas de consumo. ¿Qué tal si nos explicas acerca de eso, tu punto de vista? Sí, claro, Jerry. Bueno, primero hay un giro, ¿no? Hay un giro muy notable a partir de la década de los 90. Y precisamente se manifiestan estos paradigmas de consumo, ¿no? Nuevos paradigmas de consumo. Por ejemplo, estaríamos hablando de la aparición en el mercado del single, lo que se llama sencillo en español, ¿no? Y viene de la mano del desarrollo de plataformas como iTunes, ¿no? Que desarrollan un sistema de ventas digitales por unidades. Y esto tiene mucho que ver con la propiedad intelectual, la piratería intelectual, esas descargas no autorizadas, ¿no? Bueno, no voy a usar eufemismos, descargas ilegales, ¿no? Un poco que nos lleva a Cuba, ¿no? A esos, sí, discos Sí. compactos quemados y la venta, ¿no? de estos productos piratas. También hay un cambio paradigmático en el consumo musical. O sea, el streaming, o sea, esa reproducción aleatoria o no, por plataformas como la mencionada iTunes, Spotify, Pandora, YouTube, ¿no? Y cómo la publicidad en dichas plataformas juega un papel esencial también en el pago al músico, en el pago a la plataforma. O sea, ese acceso, entre comillas, ilimitado a un catálogo interminable de contenidos. O sea, ya no necesitamos grandes espacios de almacenamiento, eso es lo primero. Las suscripciones se vuelven marcos legales. Y por supuesto surge la idea de lo viral. ¿Qué hace viral un producto cultural? No lo sabemos exactamente. Ayer nosotras conversábamos de eso, ¿no? ¿Qué hace viral un producto? Lo que sí es cierto, que viral es sinónimo de consumo elevado, consumo sostenido y, por supuesto, regalías para la persona que produce ese video, esa canción, etcétera, ese contenido cultural, ¿no? Qué interesante. Ya ves, Jerry, ¿por qué teníamos que traer el Elvira al podcast? No, claro, definitivamente, pero a mí me queda clarísimo. El podcast, si fuera de Jerry mío nada más, ya se hubiese acabado. No, ya. Punto y final. Bueno, hablemos ahora del tipo de música que se consume actualmente. ¿Cuáles son esos géneros populares emergentes y sus características? A mí, Jenny, mira, aquí yo voy a meter la cuchara. Dale. Porque aquí vamos a meternos en el hoyo. Lo que a mí me inquieta de esta sociedad es que lo que más se está popularizando, según lo que yo creo, es lo vulgar.
Y ok, yo entiendo que lo vulgar siempre ha existido, pero las otras opciones también. Lo que quiero decir con eso es que como estos artistas que están en el boom ahora, hablamos específicamente de muchos artistas del género urbano, que es lo que estamos viendo, el fenómeno como más brusco que estamos viendo ahora. Ellos se han hecho tan populares y mueven grandes masas. Yo siento que eso es lo único que está constantemente en la radio, en la televisión, en el internet, en los premios, en todo, en las redes, en todo, en todas las plataformas digitales. Y si analizas las canciones, son a punta de grosería y un mismo coro repetido por 18 artistas con en una misma canción. O sea, juntan 18 cabezas para decir las tres mismas palabras en voces diferentes. Y ya de ahí se forma una canción que además dura como 6 minutos en la radio y eso es lo único que te ponen. ¿Cuál es el límite? ¿Hay una diferencia hoy en día entre lo popular y lo vulgar? Ahí ¿O quería será llegar. que, ok, Ahí quería llegar. Antes de darle la palabra a Elvira, que ella va, por supuesto, a plantear su punto de vista, yo quisiera hacer una distinción entre popular y vulgar. Yo creo que es importante que los que nos escuchan entiendan la diferencia que vamos a manejar entre uno y otro. Porque sí, lo popular es lo que más se escucha, lo que escucha la gente, pero no necesariamente tiene que tener un registro, que ya es otra cosa. No tiene que tener un registro vulgar que raya en lo ofensivo, en lo violento. Y queda claro que las grandes líricas, las letras más profundas, no las vamos a ir a buscar en el género urbano, por ejemplo. O sea, no es para eso, tiene un enfoque distinto. Y está bien, no pasa nada. Pero la idea es que hay una tendencia cada vez mayor a que la letra sea ya no simple o con doble sentido, sino desde mi criterio, desagradable, obscena, ofensiva, con alusiones sexuales explícitas que no dejan nada a la imaginación, sin una gota de respeto. Ese es mi criterio. Y otra cosa, la picaresca y el doble sentido siempre han existido, señores. Incluso forman parte de la idiosincrasia de algunos países, países como el nuestro, como Cuba. Pero, como diría Alexis Valdés, el doble sentido pasó a ser ya sentido obligatorio. Una frase que me da muchísima risa, pero es una realidad. Ya no dejamos nada a la imaginación. Es lo que es y ya, no hay una elaboración, no hay elaboración ninguna. Y no hablemos de la cosificación de la mujer, que cada vez se pone peor. Elvira, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, ahora que ustedes estaban hablando, como que suenan unas campanitas en mi cabeza de varias cosas, ¿no? En principio, dos categorías, ¿no? ¿Qué cosa es el consumo simbólico y el consumo de experiencias y cómo están relacionadas con estos temas, ¿no? O sea, el significado de los productos, debemos tener en cuenta eso, el significado de los productos y cómo se relacionan con la identidad del consumidor. O sea, los consumidores perciben más valor en aquellas experiencias, ¿no? que están relacionadas con su identidad. Entonces, por ejemplo, Jenny y yo hablábamos hace un rato, ¿no? De la rumba de cajón, ¿no? Y de los toques abacuá, por ejemplo. O sea, a principios del siglo XX hay una entrada a la música de concierto, ¿no? Con figuras como Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla, que fueron cultivadores del nacionalismo, que llevan todo este extracto popular, ¿no? Sobre todo a partir de los instrumentos de percusión y demás, a la música de concierto. Y estamos hablando de una transferencia de lo popular a lo de concierto, a lo supuestamente elegante, a lo que tenía valor, ¿no? En el paragrama musical. Pero lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es que precisamente el consumo simbólico va en detrimento, ¿no? De valores y no quiere decir que estemos abogando por una sociedad heteronormativa, una sociedad monolítica, una sociedad que no recibe influencias, ¿no? Exacto. Pero sí está claro que mientras la rumba de cajón o los toques de abacuá entraban o penetraban también a partir de que una comunidad compartía una identidad religiosa, ¿no? O sea, y eso es una cosa que todavía está vigente en Cuba. En Cuba, en Matanzas, La Habana, practicantes de religiones como la Abacuá o la mal llamada santería, que es la regla de Ocha,
comparten esa afinidad, esa identidad y escuchan esa música. Ahora lo que ha pasado es que este consumo de experiencias, ¿no? Está dado a un nivel menos, digamos, la comunidad empieza a identificarse a partir, por ejemplo, de la moda. Hablábamos nosotros ayer de la manera de llevar las uñas Cardi B, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y que va desde una cosa tan simple como a que figuras como Maluma o figuras como Harry Styles, ¿no? Van a ser patrocinados por compañías encumbradas en las modas, como es el caso de Dior. Entonces estamos vendiendo ese consumo de experiencias, estamos vendiendo esa idea de la autoimagen relacionada con el consumo, ¿no? O sea, este concepto de la autoimagen es un concepto que data de los 50, o sea, no estoy descubriendo el agua caliente, ¿no? Un concepto que Newman acuñó en los 50 y que habla precisamente de esto, de que al vender un producto, nosotros vamos a afectar lo que el consumidor considera su autoimagen. Entonces, la cosa que está ocurriendo aquí o el gran fenómeno es con qué se identifican nuestros niños, nuestros adultos, todos los individuos, con qué estética estamos compartiendo en nuestra comunidad, ¿no? Buscamos una determinada aprobación social y esa aprobación social está dada o está asignada por qué, ¿no? Y me parece que el consumo en este caso pues está rigiendo o rige las tendencias, rige la música, rige el cine, ¿no? Y realmente, sobre todo en lo que hablaban ustedes de la cosificación de la mujer, ¿no? Hay mujeres artistas, como habíamos hablado de Nicki Minaj, habíamos hablado de la propia Cardi B, que aunque son mujeres que abogan por la cirugía estética, cuando uno puede prestar atención a estos textos, ¿no? De sus canciones, hablan de lo que ellas consideran que es su valor, que se consideran valiosas, que son mujeres que escogen a su pareja, que son mujeres indomables, ¿no? Indómitas. La misma Cardi B ha declarado en programas en que la entrevistan, ella dice, no, yo estoy enamorada de mí misma, ¿no? Entonces, ahí hay un empoderamiento, pero es un empoderamiento que funciona desde el escenario de lo ficticio, el escenario de la construcción. Son mujeres que no consideran la belleza natural un recurso, sino que más bien son mujeres que intentan, y esto me recuerda a estas clases que tuvimos Jenny y yo de historia del arte, ¿no? ¿Te acuerdas, Jenny, el concepto de esteatopigia, ¿no? Que era Ay, la sí, Venus de Sponge y la Venus de Willendorf, ¿no? Estas mujeres sí, con unas caderas muy pronunciada. marcadas, que eran mujeres muy voluptuosas, ¿no? Entonces, y tú decías, Gerani, ¿te acuerdas ayer que hablabas del twerking y todas estas tendencias en el baile, ¿no? Que Ajá. cosifican a la mujer. Entonces, sí, hay un discurso y un contradiscurso en estos individuos. O sea, son mujeres que se reconocen a sí mismas como autónomas, independientes, que generan sus ingresos, pero al mismo tiempo se cosifican en su estética. Exactamente, exactamente. Mira, yo quería preguntarte acerca de eso, porque yo lo que siento es que todo, a ver, vamos a ser claros, todo está muy globalizado y el mundo está que a todo le queremos sacar, a todo lápiz le queremos sacar punta, ¿verdad? En buen Ujú, cubano. ujú. Entonces, yo siento que a veces no nos están vendiendo o no estamos comprando música en sí, estamos comprando lo que tú acabas de decir, una imagen, una manera de vivir, una estética. Entonces, lo que me pasa por la mente es que muchas de estas grandes masas que mueven estos personajes, porque al fin y al cabo son personajes, son personas que mediante su arte y mediante su mundo, en su mundo van creando estos personajes.
Ya los tenemos, los que más se ven son en el género urbano, por lo mismo, porque son los que más cámara y luces tienen, por lo menos ahora. Pero yo siento que, por ejemplo, yo le decía a Jenny, mira, a veces tienes una canción X, pero se juntan 2 o 3 cabezas y le montan un videoclip espectacular a esa canción que habla sobre un tema social, que tal vez no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la letra, pero Cierto. cuando la gente ve el videoclip atrae, eso atrae. Entonces están comprando y están consumiendo ese producto más por la imagen, más por lo visible, que por el ritmo, que por la música, que por los compositores, que por esas otras cosas que es lo que en realidad se debería estar vendiendo. Yo no digo que se quite una cosa de la otra, porque todo viene en conjunto. Y entonces, cuando no tienes ni la canción ni el videoclip, pues tienes el artista que está patrocinado por cualquier marca que lo viste o que lo invita a eventos o esto o lo otro, y entonces le da esa plataforma. Y la gente, eso atrae a otro bulto de gente. Y entonces yo siento que eso es lo que está pasando. Pero por supuesto, tú vas a explicar eso mucho mejor que yo. Así que, así que Bueno, dime si estoy en lo correcto o estoy un poco equivocada, no, corrígeme. no, estás en latitud y longitud, pero perfectas ahí, perfectas. No, sí, yo, ahora que hablabas de eso, me viene una categoría, ¿no? De las artes plásticas a la mente. Me estás hablando del performance también, ¿no? O sea, Exacto, eso esa también. puesta en escena, ¿no? De una determinada Ajá, circunstancia. Y eso se puede ver, por ejemplo, pudiéramos pensar en que a lo mejor la música de Maluma o de J Balvin, ¿no? No son precisamente paradigmas de este decálogo que habíamos enunciado. Yo no estoy diciendo que, y no quiero establecer un canon, por favor, los oyentes, que no tomen lo que estamos diciendo que sería un buen cantante, un mal cantante, cada cual nosotros exacto. respetamos, por supuesto, el gusto de cada persona y cada cual sabe por qué se identifica con un determinado artista. Ujú. Pero, por ejemplo, el disco este Colores, ¿no? Hay una Ujú, canción azul y en esta canción se aborda una problemática actual que sobre todo se da la cuestión, digamos, en la zona europea, ¿no? Que es el tema de las muñecas sexuales. Y es el tema de la muñeca sexual diseñada como una adolescente y la muñeca sexual desplazando, ¿no? Espacios de la vida real que deberían estar ocupadas por personas reales, ¿no? Sustituyendo un intercambio biunívoco entre las dos partes por un intercambio de una sola persona, ¿no? Y un poco que esa muñeca se convierte en la refracción. Y de esto trata ese videoclip. O sea, en vez de buscar lo que históricamente se ha buscado en estos videos de reggaetón o de música urbana, que es una mujer atractiva, que deviene una femme fatal, que vamos a decir que castiga al hombre y que no le da su amor, aquí lo que estamos viendo es que el sujeto de indiferencia es esta muñeca sexual y precisamente esa indiferencia también está dada por la constitución de la muñeca. Es un individuo sin respuesta, ¿no? Y ujú, es una refracción además del que la tiene. O sea, esa muñeca va a ser lo que tú quieras que sea para ti, ¿verdad? ujú. Entonces sí, esos videos, Jerry, cobran una fuerza y tienen vitalidad porque es una problemática del momento, ¿verdad? Y también al mismo tiempo te puedo decir que figuras como por ejemplo Residente y Calle 13, ¿no? Ujú. Cuando empezó todo con Atrévete, Tete, salte del closet, que eso todos lo bailamos. Yo no perrié como tú con el perrito, yo perrié un poco más tarde con Calle 13 y Atrévete, Tete. Es que yo siempre he sido muy adelantada. Sí, no, tú eres el adelantado, tú colonizaste y plantaste bandera. Entonces, no, pero por ejemplo, no deja de ser agudo y enseguida me lleva, no sé, un poco que Calle 13 era como el guayabero, ¿no? De nuestra época.
Exacto. Esa graceja y ese gracejo y esa picaresca de la que hablaba Jenny, ¿no? Pero en cuanto empezaron a tener un discurso político, criticaron las instituciones gubernamentales de Puerto Rico, criticaron la miseria, la explotación, el imperialismo, con temas, por ejemplo, como Latinoamérica, ¿no? Aquí empieza entonces un desvío de la norma, ¿verdad? Entonces estos empiezan a ser problemáticos. Estos individuos empiezan a ser problemáticos. O sea, tienes primero esa válvula de escape y de posicionamiento en el campo cultural que estaría dada por un reggaetón o por una canción más bailable, una canción más pegajosa, y ya cuando el discurso se convierte en un discurso de valor político, de valor moral, de valor anticolonial, antiimperialista, ¿no? Pues entonces estas figuras pierden ese predio, ¿no? Pierden el podio. Exacto, y es a lo que voy. Tal parece que el único tema del que se puede hablar en canciones hoy en día es del sexo, porque cualquier cosa lo vimos en ese mismo ejemplo. Cuando un artista quiere decir su verdad, pero quiere enfocarse en otros problemas sociales, los mismos medios lo cancelan. Sin embargo, cuando se está hablando del sexo, porque es lo que más se consume ahora, pues entonces sí. Claro, yo no tengo nada en contra de que hablen de sexo. No, yo tampoco. No. Una cosa es una cosa, porque mira, si vamos a hablar desde los tiempos de Juan Luis Guerra y la 440, se hablaba de quisiera hacer un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Y eso es sexo, caballero. Eso es un cunilingus. Eso es sexo oral. No hay problema con eso. Pero no hay a nivel problema metafórico, claro. Yo regreso un poco al punto moda, mercado, consumo. Hay una técnica, una estrategia de marketing que tiene que ver específicamente con el elemento visual. Gerani decía, a veces tenemos un videoclip que no tiene nada que ver con la canción. Sí, pero es que eso es estrategia de marketing. Lo vemos en todas las áreas. El elemento visual siempre penetra más y queda más en el recuerdo de la persona que lo ve que la parte de la letra. La gente borra la letra por ver lo que está sucediendo, o sea, lo que están proyectando, esa historia que te cuentan, ese videoclip, y así sucede con todo. Entonces, juegan un poco con eso también. Los productores saben lo que están haciendo dentro del mundo del consumo, dentro del mundo del mercado. Exacto, y esto que tú estás diciendo, Jenny, las redes sociales y su papel en la materialización del consumo. Exactamente. O sea, no es solamente que te están bombardeando con propaganda, no es solamente eso, sino que, por ejemplo, vamos ahora a una red tan fuerte como TikTok. Hay un montón, o sea, si un artista no es exitoso en TikTok, no llena su concierto, no vende entradas. Y yo me imagino que a lo mejor una figura como Michael Jackson hubiera sido un rey del TikTok, ¿no? Ese Michael Jackson que se nos escapa en un concierto, como en no sé si ustedes se acuerdan que tenía como un propulsor y se va volando del concierto, ¿no? Sí. O sea, era un tipo de la escena, un tipo del performance, pero un tipo extremadamente talentoso. Ahora, ojo aquí, ya al cantante no se le pide que sea cantante. El cantante tiene que ser bailarín, tiene que ser actor, tiene que ser fisiculturista o al menos tener un fenotipo no llamativo, como decía Jenny, vestirse a la moda, crear una identidad propia. O sea, caballero, estamos hablando de que el artista no es un hombre de renacimiento, pero se le está pidiendo muchísimo, muchísimo. Entonces esas redes sociales y su creación de experiencias memorables. Por ejemplo, vas a la playa y piensas en tomarte fotos que puedas después colar en tu Facebook, colar en tu Instagram. De alguna manera la red social también funciona como un constructo identitario. Tú abres el muro de cualquier persona, sabes cuáles son sus gustos, sabes qué lo mueve, qué no lo mueve, cómo organiza su tiempo libre y el que no es libre.
Así mismo. ¿Cuáles son, y no solamente el hecho de compartirte como individuo, puedes compartir un artículo que te parece interesante? Estás dando el norte de cuáles son tus intereses. Yo creo que de hecho sería tan efectivo ir a un date, ¿no? A una cita con una persona después de haber visto su perfil en redes sociales, la conquistas, sin duda, porque es que Sí. no quedan secretos, no Ujú. quedan secretos, ¿no? Ujú. Y ya no salimos de la idea de la comunidad para entrar en la idea de la falta de privacidad. El Cierto. artista hoy por hoy tiene que compartir que hace yoga, tiene que compartir que se fue a correr con un amigo, que le gusta hacer acampadas o que le gusta el rafting, el hiking, lo que sea. Y todo eso sale del plano de la comunidad, por supuesto, mucho antes sale de lo individual, sale de la comunidad y penetra entonces, ¿no? En la cuestión de lo viral y lo que se va a socializar en diferentes escenarios, ¿no? Entonces es súper compleja las redes sociales en el consumo y, por supuesto, el mercado, ¿no? El artista antes su carta de presentación era su voz, su canción, su música. Ahora yo entiendo que por las redes sociales hay muchas cosas más que se miran, además de la música y de lo que parte. Pero, y que los cancelan. Yo sé que hay muchos artistas que se meten, ¿cuántos artistas vemos que se meten en líos por hacer algo, por dar una opinión o por cualquier cosa? Y entonces la gente ahí va todo ese bulto a cancelarlos también, sin importarle su arte y lo que hayan hecho, simplemente por una opinión o por algo, ¿entiendes? Por un error que haya cometido. Eso lo vemos mucho también. Pero lo que a mí me pasa, y yo no me quiero salir yo estoy como el pato dándole la vuelta al lago. Yo no me quiero salir de aquí porque miren lo que a mí me pasa y fue la inquietud principal que yo tuve y se la comenté a Jenny. Yo entiendo que el arte es una expresión muy personal y el arte así irreverente y rebelde siempre ha existido desde los tiempos de Ñañá Seré, porque cada vez que aparecía, cuando apareció Picasso con su cubismo, era un escándalo también. Y ahora lo consideramos como uno de los grandes genios, pero siempre hubo ese tipo de personas que hacían las cosas de otra manera. Y eso está bien. Pero, a mí lo que me pasa con el movimiento urbano, y no todos, porque hay muchos del movimiento urbano que gustan, y que gustan mucho y que tienen muchísimo talento. Pero hay otros que no. Y entonces a mí lo que me fastidia un poco es que en ese afán de aceptar de más, porque es como que hostigante el esfuerzo que hacen los medios para incluir el reggaetón en todo, en absolutamente todo. Y entonces yo siento que se le está quitando espacio a otros géneros y a otros artistas que quieren hacer otro tipo de música. A mi parecer, lo que pasa es que si no te unes al género urbano o si no cambias tu estilo para acomodarte al trap o lo que sea que se escucha ahora, te quedas por fuera. Y a mí me cuesta aceptar eso. Yo me rehúso a que lo popular o lo más conocido, porque eso pasa hasta en las redes, eso nos pasa a Jenny y a mí en el negocio que hacemos también. Y yo me niego a pensar que lo popular o lo conocido, o por ejemplo, para llegar a tener un alcance multitudinario o para llegar a ser conocido simplemente, tú tengas que pegarte a lo corriente, a lo mediocre. Como decía, a mí me gusta la rebeldía, la irreverencia, pero yo siento que hasta eso tiene sus reglas. Yo no creo que normalizar la viralización de un poco de groserías a las que le ponen un ritmo sea necesario. ¿Sí me entienden? Yo hablaba con Jenny y yo decía, mira, cuando empezó el reggaetón empezó como en los 2000, ¿no? Algo de eso. No, No sé la fecha. un poco Bueno, antes, sí, un poco antes. antes había como el reggae y estaba Tego y estaba Vico C y toda esa gente, pero reggaetón así fuerte, que yo me acuerde, empezó con los principales fueron Daddy Yankee y ¿cómo se llamaba el otro? ¿Cómo se llama el otro? Don Omar.
fueron los que empezaron a pegar Sí. duro el reggaetón, los defensores. Y Daddy Yankee después de unos 20 años sigue relevante. Pero Daddy Yankee Exacto, quienes trascienden también en el exacto, género urbano. exacto. Y tiene mucho talento y todo el mundo aquí ha bailado la gasolina y a todo el mundo le gusta y a mí me gusta, pero Daddy Yankee es un cantante, tiene Oye, su gasolina, estilo, la gasolina es una metáfora. Ujú. pues sí, La gasolina es una metáfora. El tipo pues es sí, un poeta urbano. Urbano, exacto. No exacto, vayamos a pero buscar son la cosas alta lírica. bonitas. Ujú. Mira, yo hablaba con Jenny de ahora, a mí me gusta mucho Ozuna. ¿Por qué? Porque tiene melodía, porque la lírica de sus canciones está súper, súper chévere, porque no hay necesidad, sí, se ha juntado en ciertos temas y a decir groserías y todo, porque volvemos a lo mismo, es lo que vende ahora, pero no hay necesidad de ser así. Despacito fue un hit. Y en Despacito se habla de sexo, se habla de sensualidad, se habla de todo lo que... Despacito, ahora que dijiste eso de Despacito, te voy a contar una anécdota rápidamente. Yo Dime. estaba en Brasil justo cuando Despacito era un boom y yo vivía con una familia brasileña y a Lidia, que era como la persona que me hospedó en su casa, ¿no? Lidia cantaba la canción en portugués Despacito. Sería como 10 pasos, ¿no? Pequeños, 10 pasos Ujú. cortos. Entonces yo le explicaba, o sea, que lo que te estoy diciendo que es un éxito musical que superó la barrera lingüística. Lidia y su Ajá. familia no entendían el contenido de la canción, pero la riqueza rítmica, las cadencias, ¿no? Exacto, las voces, todo, las estrofas, todo. Despacito es una obra de arte y es reggaetonera y a todo el mundo le gustó, pero es a lo que voy. No hace falta por defender un género decir, bueno, yo no sé si esto lo puedo decir aquí, pero lo voy a decir, culo y teta cada 2 segundos y ponerle un ritmo y ya es un hit. No hace falta. Pero esto que estás diciendo, Jerry, también tiene que ver con el alcance y los valores que comparte el receptor con el emisor. Hay una comunidad que potencia, compra, apoya esas manifestaciones. Ayer nosotros hablábamos de que nosotras éramos los bichitos raros, yo porque en aquella época me identificaba cuando tenía 13, 14 años, me identificaba con una onda rockera, y entonces yo oía el rock de los 80 y de los 70, y me encantaba Jethro Tull, y me encantaba Deep Purple, y me encantaba Rush, y yo era un bichito raro, ¿no? Ujú. Otros amigos míos eran consumidores del Latin Jazz en Amadeo, súper intenso, gente virtuosísima, y cada uno tenía su escenario y compartía una comunidad. Salías de Amadeo y siempre estaba que si Pesadilla, que si CBS, que si Los Mojados, y uno bailaba todo aquello, Ujú. pero no eran textos o digamos, no eran tan soez, ¿no? Es que Ujú. es lo que está pasando es eso. Son textos explícitos, son textos que además exacerban malas conductas, ¿no? Y no quiero Cierto. ser Violencia. conservadora ni estar en mi urna de cristal, son violentos, Jenny. Son Exacto. violentos, son violentos. Son violentos. ¿Tú qué crees, Jenny, del papel y Elvira? Les voy a preguntar a los dos. Porque, a ver, yo creo que la música de nuestros padres influye en nuestro criterio musical. Porque a mí me pasó, la música que uno escuchaba en su casa, aunque no parezca a la que después escuchamos en las fiestas, porque uno sale de su casa, de su burbuja, como tú salías, Elvira, del Amadeo Roldán y después se escuchaba de todo, Sí. pero como quiera que sea, eso influye, la música de cuna de nosotros influye en nuestro criterio musical y yo pienso que al tener un repertorio mucho más variado, se tiene un criterio musical un poco más completo. ¿Ustedes qué creen de eso? Bueno, déjame empezar yo, Elvira, porque yo sé que lo mío va a ser más corto que lo tuyo. ¡Ay, qué vergüenza! No me avergüenza. No, para nada, es todo lo contrario, la vergüenza es mía. No, ahí quería apuntar, Jerry,
que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sí creo que hay un papel rector en los padres, en las escuelas, en cuanto a la creación de un modelo cultural, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo a mis padres con la década prodigiosa. En mi casa lo único que se escuchaba era eso, década prodigiosa. Y yo desde adolescente... La de Anduriña. Exacto, Anduriña, sí. Yo desde adolescente tenía todo ese repertorio aprendido y aprehendido con H, hasta con H. Y yo también escuchaba, por supuesto, la música juvenil y me gustaba, pero ahora que lo miro desde la distancia, siento que un espectro más amplio, que no me quedé solo con lo que se escuchaba en la calle, porque en mi casa había otro repertorio. ¿Qué crees tú, Elvira? Bueno, obvio, yo le diría, yo no soy mamá como ustedes todavía, pero cuando tenga a mi hija o mi hijo, o mis hijas o mis hijos, quién sabe, yo intentaré exponerlos al máximo a todo. Por ejemplo, yo tengo una experiencia muy bonita que fue cuando yo leí por primera vez Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, un libro que por demás está prohibido en Cuba, entonces mi lectura fue tardía, ¿no? Una vez aquí en los Estados Unidos. Él tiene muchas referencias a la música de los 50. Estamos hablando del feeling, estamos hablando de los bolerones esos preciosos. Y yo, caballero, yo conocía toda esa música. Yo la conocía porque mi mamá oía a la Burke, mi mamá oía a la Lupe, mi mamá oía a los Zafiros, toda esa vida nocturna, la trova, ¿no? Yo me sé casi todas las canciones de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez. Nuestra formación en ese sentido es muy rica, porque además el panorama musical de Cuba es variadísimo. Espectacular. Entonces yo agradezco que además de que yo hubiera tenido una vocación X o una voluntad de compartir una identidad, un estilo, pues yo tuve acceso a ese arsenal entonativo, ¿no? Y tuve esa riqueza. Y una riqueza que también se extiende a la salsa, se extiende al merengue, géneros bailables, la bachata, todos esos géneros bailables. Yo voy a un lugar y yo recuerdo cómo mi mamá bailaba salsa. Mi mamá, que era tan fina, se convertía en la más repartera de las reparteras. Reparterum. Entonces, yo toda esa versatilidad la adquirí. Entonces es muy importante que aunque los niños se nieguen, los llevemos a museos, los llevemos a eventos deportivos, los llevemos a conciertos de diferente índole, ¿no? Entonces sí, definitivamente la música de nuestros padres influye no solamente en el criterio musical, sino también en la intertextualidad, o sea, ¿qué relacionamos? ¿Con qué lo relacionamos? Exacto. El otro día, Jenny me ha pegado mucho eso de emprendimiento, maternidad, de escuchar cosas, y casualmente escuchaba un neurocientífico de un programa en YouTube, y yo también cayendo en las redes de YouTube, no se puede evitar, y escuchaba a este hombre diciendo que el niño en su educación debe recibir muchas fuentes, pero debe, sobre todas las cosas, ser capaz de establecer relaciones. La manera en la que establecemos relaciones es la manera en la que nuestra inteligencia es fecunda, ¿no? Exacto. Entonces, de eso se trata, de tener un arsenal bien amplio para uno poder articular coherentemente los símbolos, las imágenes, la producción cultural que nos rodea, ¿no? Que va a tener ecos, o sea, la intertextualidad de Julia Kristeva ha sido como esas cosas que es como la Curie en sus descubrimientos científicos. Así mismo pasa con la Kristeva. La intertextualidad, relacionamos uno u otro elemento, y cuando leemos funcionan todos los textos leídos en ese texto que leemos. Cuando escuchamos una canción, funcionan todas las canciones escuchadas. Funciona nuestra experiencia personal.
A mí lo que me pasó es que, por ejemplo, mira, todo esto se basa de cierta manera, todo lo que Jenny y yo hablamos se basa de cómo vamos a criar a nuestros hijos, de cómo analizamos nuestra vida hasta ahora para ver qué le enseñamos a nuestros hijos. Yo me pongo en el lugar de Sebas. Sebas tiene una mamá cubana a la que le gusta tanto la música bailable de hasta abajo, mami perrea, como la música clásica de ballet. Yo adoro la música de ballet y yo adoro los musicales de Broadway. Entonces yo me voy de un extremo a otro, desde la más como tu mamá, desde la más fina hasta la más callejera. Pero cuando yo era chiquita, yo crecí escuchando, por supuesto, música popular cubana, música popular internacional, por supuesto, todos esos boleros lindos, toda esa música que además Cuba tiene. Cuba es una isla tan chiquita, pero con tanto talento musical de toda la vida, que es muy rico, es muy, muy sabroso. Pero mi mamá también se ponía a limpiar. Yo me acuerdo que mi mamá se ponía a limpiar y mi mamá escuchaba los Bee Gees, escuchaba ABBA, Kool and the Gang, los Boney M. Imagínate, todas esas agrupaciones de los 70, toda esa música disco. Yo tengo un tío que le encantaba Queen. Entonces yo crecí como con todo ese menjurje. Tenía a mi papá que le gustaba mucho la música campesina cubana, el palmas y caña, el repentismo, y por otro lado tenía a mi hermano, 6 años mayor que yo, que le empezaba a gustar la música trova. Entonces, mira a cuántas cosas yo estuve expuesta, de diferentes estilos. Y yo creo que eso a mí me formó y como que me abrió un abanico de opciones. Y para colmo, yo llego a este país, me encuentro con la cultura de este país desde muy joven y después me caso con un colombiano. ¿Qué me trae el colombiano? Aparte de muchas cosas y chocolates, el colombiano me trae, sí, el colombiano me trae todo su vallenato, toda su música, hasta al papá de David le gusta mucho la música de los Andes y la música esta argentina también, esta música así, tipo tango, tipo llorona de esta gente argentinos, uruguayos. Tú sabes, esa música desgarradora, con pocos instrumentos, pero con mucha voz. Todo eso lo escucha David, aparte de rock en español. Yo conocí, porque desgraciadamente en Cuba, o por lo menos yo no tuve mucho acceso al rock en español No, sudamericano en ni yo Cuba. tampoco. Y yo lo vengo a descubrir con David y me encanta, es uno de los géneros que más me gusta porque son joyas. Entonces, todo eso se me pegó también. ¿Qué es lo que yo quiero? O por lo menos, ¿qué es lo que yo quisiera con Sebas? Que sí, yo sé que de las puertas de mi casa para afuera, él va a escuchar lo que sea que le pongan en la radio, en la televisión, en el internet, en las redes sociales, porque va a estar ahí. Pero yo quiero que Sebas sea capaz de escuchar esa música y escuchar todo lo otro y tener un criterio más amplio y tanto su papá como yo exponerlo a toda esa cultura, porque en realidad cada género significa o se identifica con una cultura diferente y ese es el objetivo, ¿no? Digan algo, ya terminé. Bueno, tú, Jenny, voy a hablar yo, porque ustedes tienen muchos más programas para hablar ustedes, así que Dale, si la me idea es tomo que la hables tú. palabra, me tomo y me bebo la palabra. Entonces, bueno, tú estás hablando ahí de parejas interculturales en tu caso, pero también hay que Sí. tener otras cuestiones en mente, por ejemplo, parejas interraciales, parejas no heteronormativas, ¿no? Y entonces vendría a jugar como tres ejes, ¿no? Entran en juego: emigración, raza, género, ¿no? En el consumo, en la confección o la conformación de una identidad, ¿no? Entonces tú estás pensando en Sebas, ¿no? Ese principito enano, ¿no? Que tú quieres que tenga toda la riqueza. Ese principito enano, y te voy a bajar de la nube, ese principito enano va a estar expuesto a todo lo que tú quieras, pero ese principito enano en su comunidad va a orientarse hacia una identidad, ¿verdad? Sí, eso Claro, lo tengo claro. puede ser un muchacho que no siga una proyección masiva, ¿no?
y no quiero entrar en categorías de decir va a ser un nerd, va a ser un geek. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Ujú. puede tener unos coleguitas, irse con los coleguitas a un bar y escuchar, o no, peor, te mudas para Nashville, donde vivo yo, y se te convierte en un country boy, ¿no? Ajá. Yo recuerdo en Cuba, yo escuchaba muchísima música country porque yo la veía tan extraordinaria, ¿verdad? Yo tenía miles de referentes, por ejemplo, las botas, ¿no? Yo he llegado a Ujú. Nashville y no he ido a un solo concierto country. Y perdóneme Dios, yo que escuchaba tanta música, pero es que llega a estar tan saturado el ambiente, ¿no? Ajá, claro. Entonces sí, yo pienso que el contacto con otras culturas, otras razas, otros géneros, ¿no? Van a enriquecer a tu hijo. O sea, eso no va a ir en detrimento de su habilidad para construir su identidad. De hecho, los niños que son bilingües no quiere decir que tengan más léxico en una sola lengua que un niño que es monolingüe. Pero, por ejemplo, tengo una amiga que es griega y la niña habla griego, habla inglés y está aprendiendo español. Cada cultura le ha aportado riqueza a Kiana. Kiana se conoce todos los mitos griegos, todas las figuras de la mitología, los dioses de la Qué mitología griega, belleza. ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando Kiana, que además es una niña afroamericana, cuando Kiana va a componer una canción, rapea. Wow. Entonces te das Chévere. cuenta que hay una selectividad. Ujú. ¿Cómo construyes tu identidad desde muy temprana edad? Ahorita vas a encontrar que Sebas o se decanta por el vallenato o se decanta por la música de ballet porque le gusta Tchaikovsky más que nadie, o Sebas se convierte en un cantante de géneros urbanos que tú has detestado tanto. No, y No, está pero bien, ¿sabes qué? no, Mira, si Seba se convierte en un reggaetonero, yo voy a ser la que reparte entradas, yo voy a ser la que está en los camerinos, yo voy a ser su manager, porque yo voy a ser su fan número uno. La música, así sea música silente, por estúpido que parezca, yo Ahora, voy a esto que estar estás, ahí. sí, Ahora, es una cosa de no enfrascarlo uno mismo en algo, que es lo que siento. Mire, imagínense un niño de padres que les gustan los dos, solamente lo que yo veo es una falta de tolerancia por otros géneros ahora mismo, que todo tiene que ser uno, ¿entiendes? Nos estamos enfrascando tanto en incluirlo que se ha vuelto casi que obligatorio. mm, Entonces, eso es lo que a mí me da miedo, que sea tanta la obligación que sea solo eso nada más. Y yo lo quiero exponer a muchas otras cosas. Tal vez estoy exagerando, las mamás somos exageradas. no, no estás no, exagerando, pero está muy bien. al mismo tiempo te puedo decir que también esta música urbana que tú has, vaya, discurrido sobre los pros y los cons, ¿no? También Ujú. es muy porosa. Yo, por ejemplo, estaba pensando en el caso de Bad Bunny, este video que sacó donde se convierte prácticamente en un drag queen, ¿no? Ajá. Y empieza a manifestar una identidad medio queer, ¿no? Y eso de alguna Ujú. manera subvierte los códigos de masculinidad que están en vigor en la música urbana, ¿no? Entonces te das cuenta que al mismo tiempo, en tanto ellos no permiten la penetración, sí hay una porosidad. Y los mismos artistas están pues tratando de lidiar o manejar o manipular estos códigos para ganar quizás una comunidad X o precisamente porque descubren que una identidad queer es más afín, ¿no? Y es como te digo, ya nos lo dirá el tiempo. ¿Quién va a trascender? ¿Por qué trasciende? Ujú. Así Pues es. sí, pues sí, muchos se quedan en el olvido y eso yo sé y el mundo va muy rápido y los que se quedan en el olvido se quedan mucho más rápido que antes, como que su minuto de fama dura menos, pero no sé, a mí me incomoda mucho pensar que, sí, a mí me incomoda, sinceramente,
sinceramente. Yo tengo una conclusión. A Yerani el género urbano no le gusta, pero la entretiene. No, a mí sí me entretiene, sinceramente, y Porque se sabe yo cada escojo las artista con canciones. Sí. cada canción. Cada artista Ella es con cada calladita, canción. cito, ella es Sí, calladita. calladita. Sí, pero también atrevida, eso Por sí. eso le tiene miedo, porque como se lo sabe tanto, le tiene miedo. Nosotros básicamente queríamos hablar de la música porque nos parece un elemento importante dentro de lo que es la formación de una persona. La música es parte de la cultura general y por otro lado no perdamos de vista que en esas áreas donde más desinformados estamos, suele pasar que nos hacemos propensos a la intolerancia, a creer que tenemos la verdad absoluta y como hemos visto aquí, pues no es así, ¿verdad? Exacto. Nadie tiene la verdad absoluta y nada. Pero sí tenemos responsabilidad, Eso sí. Y precisamente por eso estamos hablando de este tema, por la responsabilidad física que tenemos Jenny y yo, Anthony y Sebas. Y yo con mis alumnos, yo la tengo con mis alumnos. Cierto. Uh-huh. Recordemos sí, que en sí la escuela también se forma el criterio musical. Así. Sí, no, mis alumnos llegan a mis clases de literatura o a mis clases de lengua pensando que Bad Bunny es, tú sabes, lo último que trajo el barco. Dios mío. Entonces tengo que yo ponerme y no me gusta ser abogado del diablo ni nada por el estilo, pero tengo que decirle, bueno, tú ¿entiendes la letra? ¿Has pensado? Porque la otra cosa es la riqueza musical, cero riqueza musical. Yo entiendo que ahora se usa mucho orquestar o poner este background, ¿no? Que es todo electrónico y los loops que se repiten una y otra vez, pero valora el producto y entonces trato de que sin manipularlos o sin llevarlos a lo que yo creo que es la verdad, sin llevarlos a mi verdad, pues sí los hago ejercer la crítica y decir, bueno, esto es afín o no a mis proyecciones, ¿no? La simpleza está sobrevalorada, es lo que creo yo. Hay mucho producto muy simple que tiene mucho valor o que el mismo consumidor le ha dado mucho valor y hay otros productos que son más complejos, más detallados, más pensados que no tienen el valor que se merecen. Entonces yo siento que hay una pata coja. Hay una pata coja y definitivamente no es la del reggaetón. Sí, y antes de que cerremos, yo quiero pedirle disculpas a los oyentes, porque sí, yo no tengo hijos, pero tengo un perro, Simón, que ladra de vez en cuando, no vaya a ser que piensen que son efectos de sonido, que es un loop que está repitiéndose. Pues sí, cosas que no podemos controlar. Estás haciendo el remix del baile del perrito. Ay, Dios qué mío. Bárbaro. Muchísimas gracias, Elvira, mi vida, por aceptar nuestra invitación. Ay, sí, muchísimas gracias, la verdad. Un honor estar con ustedes, que son mis chicas genias, ¿no? Muy feliz de haber participado y de contribuir a este proyecto que tienen ustedes, el cual es además una muestra de valentía. Gracias. Simón, por favor, coopérame. Es una muestra de valentía y que además lo están haciendo con rigor y lo están haciendo con mucha dedicación y le auguro éxitos. Gracias. Ay, no voy a llorar. Gracias. Muchas gracias. La hemos pasado muy bien. Hemos aprendido mucho porque no teníamos idea de muchísimas cosas que has expuesto aquí. Y la verdad esperamos que nuestros podcasteros cafeteros también lo disfruten tanto como nosotras. Y que salgan de aquí con mucho conocimiento y muchas palabras nuevas para su vocabulario, muchachos. ¡Seguro! Esto es un 2x1. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos. Qué bien me la he pasado. Un abrazo. Gracias, mi vida. Ay, qué bueno, gracias.